que vamos a escuchar uno de los temas más importantes probablemente. Estoy convencido de que este es uno de los grandes enemigos de la iglesia de nuestro tiempo. Estoy convencido que este es uno de los grandes retos, uno de los grandes gigantes que hay que derribar para pasar a lo siguiente que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y de verdad le invito a que abra su corazón. Es una enseñanza y estoy seguro que Dios nos va a hablar de una manera muy especial a todos. Mi tema en esta noche es el peligro de la apatía. Quiero que le digas a tu hermano: el peligro de la apatía. Quiero que leamos una escritura en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 17. Santiago capítulo 4, verso 17. Gloria a Dios. Y al que sabe hacer lo bueno, escuche esto, y no lo hace. Diga conmigo: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Otra vez: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Les pido que me cambien las letras a minúsculas. No me gustan las mayúsculas. Siento como cuando usted le manda un mensaje a alguien en mayúsculas, siente como que lo están atacando. Gloria a Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es la apatía? Diga conmigo: ¿qué es la apatía? Escuche esto. La apatía es el estado de desinterés y ausencia de entusiasmo que una persona expresa en su vida en dirección a distintas situaciones. Repito eso. La apatía es el estado de desinterés y ausencia de entusiasmo que una persona expresa en su vida en dirección a distintas situaciones. Por ejemplo, su estado personal. Usted ha visto esas personas que, por ejemplo, no se arreglan, no se bañan. Hay una actitud de apatía ante el asunto del aseo personal. Y eso sucede. Dios me mostró hoy un panorama muy amplio de este tema, particularmente porque hay estados de depresión o de tristeza en alguien, pero se manifiesta en apatía hacia su estado o su apariencia personal. La apatía también se puede expresar hacia sus circunstancias. La persona que se acomoda a sus circunstancias, a sus retos, a sus problemas y adopta una actitud de complacencia. Pero específicamente hablando del pueblo de Dios, también la apatía se puede manifestar en dirección a la vida espiritual, a la propia vida espiritual de la persona, o también en dirección de la voluntad de Dios. La persona en un estado de apatía muestra desgano e indiferencia ante los estímulos externos que motivan a la acción. Escuche esto. Hay cosas que voy a decir dos veces con el objetivo de recalcar y de que se le quede más grabado. La persona en un estado de apatía muestra desgano e indiferencia ante los estímulos externos que motivan a la acción. Se muestra resistente y tenaz ante los argumentos que promueven decisiones en dirección al cambio, y muestra una total complacencia ante su vida como está. Esa es básicamente la definición de la apatía desde la perspectiva de la Biblia o desde la perspectiva de la vida cristiana. Yo usé el verso
de Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque es una clara muestra de una actitud de apatía. Porque la Biblia dice que hay personas que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Esa es señal de apatía. ¿Está aquí, iglesia? Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, esto es, repito, señal de apatía. Esto es así porque la apatía produce falta de voluntad, de la misma manera que el entusiasmo estimula a la voluntad para actuar. Escuche bien, porque aquí hay una manera de describir la apatía usando su opuesto. Cuando una persona tiene entusiasmo en su vida, ese entusiasmo fortalece su voluntad o dispone su voluntad para actuar. La persona con entusiasmo quiere actuar. La persona con entusiasmo quiere hacer algo específicamente. Por otra parte, la apatía produce falta de voluntad. Por eso Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque la apatía se manifiesta cuando hay personas que saben lo que tienen que hacer y sin embargo no lo hacen. La apatía produce falta de voluntad. Ahora, el asunto aquí es que Santiago dice que esta actitud es una actitud pecaminosa. En nosotros dejarnos gobernar por la apatía o abandonarnos completamente a un estado de complacencia, dice la palabra del Señor que es una actitud pecaminosa. Amén. Esta falta de voluntad en dirección a las cosas que sabemos que debemos hacer nos roba mucho más de lo que queremos reconocer y nos vuelve conformistas. Una persona apática, por su falta de voluntad, se conforma, esto es, adopta la forma de sus circunstancias o de su estado, aunque éstas sean negativas. Y el problema es que no hace absolutamente nada para cambiarlo, para remediarlo. Esa es precisamente la razón por la cual Dios, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, aún para obrar en nuestras vidas necesita nuestra iniciativa. ¿Usted sabía eso? Cuando usted cree que Dios simplemente tiene que hacer todo sin que usted haga nada, entonces eso se llama apatía. O cuando usted está esperando a que Dios haga todo y usted no hacer nada, eso es un estado de complacencia. Por eso el mismo Santiago dijo más adelante, y vamos a tocar el punto más adelante, dijo: acercaos pues a Dios, amén, y Él se acercará a vosotros. ¿Quién empieza? Diga yo empiezo. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está pidiendo que nosotros tomemos la iniciativa y entonces como resultado Él actúa o Él se mueve en dirección a ti. Por eso es, mis amados hermanos, que hay que entender que aún para que Dios obre en mi vida, Él pide mi iniciativa. Porque Dios demanda, escuche, que usted y yo rompamos el estado de apatía que nos impide actuar y que demos un paso hacia adelante. Gloria a Dios. Diga conmigo: yo voy a romper el estado de apatía. Y no crea que con usted no es, porque a todos nos pasa. No solamente en las cosas espirituales, nos pasa en las cosas de la vida también. Hay gente apática, como dije hace un momento, ante su estado, ante sus circunstancias personales. Hay gente en apatía hacia una condición, hacia una situación específica en su vida que puede cambiar, pero que por alguna razón no tiene la voluntad. Porque recuerde, la apatía produce falta de voluntad. La falta de voluntad produce conformismo o estancamiento. Gloria a Dios. Ahora yo quiero hablarle acerca del peligro de la apatía. En Jueces capítulo 18, Jueces capítulo 18, verso 10, Dios le está hablando al pueblo de Israel
para que vaya y conquiste una parte de la tierra que aún no ha conquistado. Hay una sección, hay una parte de la tierra que aún el pueblo de Israel no ha conquistado. Y entonces Dios le está dando indicaciones al pueblo acerca del lugar a donde van a ir. Y dice el Señor: cuando vayáis, Jueces 18:10, llegaréis, escuche esto, a un pueblo confiado. Diga conmigo: un pueblo confiado. ¿Sabe que en el original la palabra es descuidado? Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, entre paréntesis, descuidado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Versos más atrás, Dios le dice al pueblo Dios le dice a Israel que este pueblo vive descuidado, vive sin muros. Dice que sus vecinos más próximos están muy lejos. Por lo tanto, hay una importante oportunidad de atacarlos y de conquistarlos. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Quiero decirle algo, iglesia: la apatía nos vuelve confiados y descuidados, y somos ideales para ser conquistados por el enemigo. La apatía te vuelve descuidado, la apatía te vuelve confiado, y esa actitud, ese descuido te vuelve muy propenso, muy vulnerable a que el enemigo pueda conquistar tu vida. Aquí la palabra de Dios dice: vayan y conquisten a ese pueblo, porque ese pueblo está muy confiado, ese pueblo está muy descuidado. Será fácil, será sencillo. Qué interesante que yo veo esto como un paralelismo de lo que sucede en el mundo espiritual, cuando el enemigo, cuando Satanás observa la vida de una persona que ha caído en la apatía y que ahora está conforme, muestra un desinterés hacia las cosas de Dios, y entonces está descuidado y se vuelve muy vulnerable. Será muy fácil conquistarlo. Hello. ¿Alguien dice amén? Será muy fácil doblegarlo. Gloria al Señor. ¿Cuál es el peligro de la apatía? Número uno, la apatía es peligrosa en primer lugar porque nos hace insensibles a nuestra propia necesidad de Dios. Yo hablé de eso el domingo. La apatía es peligrosa en primer lugar porque nos hace insensibles, diga insensibles, a nuestra propia necesidad de Dios. Mire, una persona apática ha perdido la sensibilidad acerca de su propia necesidad de Dios. No está consciente de la importancia y de la relevancia del Señor en su propia vida. Y es por eso que para esta persona, en la escala de prioridades, lo material y lo temporal tienen más valor que Dios mismo. Puedes sacrificar lo de Dios, pero no puedes sacrificar lo material y lo temporal. Cuando una persona entra en una actitud, en un estado de apatía, se vuelve insensible a su propia necesidad de Dios. No está consciente de la importancia, de la relevancia de Dios en su vida. Y entonces lo material, lo temporal, lo superficial cobra más valor en su escala de prioridades que Dios mismo. La persona no se da cuenta que Dios sustenta su propia vida, que Dios es la razón de su propia existencia, que Dios es la verdad más importante y la persona más importante a quien debe conocer. Gloria a Dios. Lo segundo que hay que aprender acerca del peligro de la apatía es que nos lleva, escuche esto, a ser negligentes con nuestra vida espiritual. Diga: la apatía me hace negligente con mi vida espiritual. ¿Qué significa esto? Miles de creyentes viven en un estado de complacencia espiritual. Esto es, están cómodos con su condición, no les importa vivir en la carne. Es más, ese es su medio natural.
su terreno natural. Están cómodos con su condición, escuche bien, y están completamente desinteresados de su propio diseño o de su asignación. No muestran un interés en su propósito, en su asignación. Y esa es una grave condición de apatía que debe ser derribada cuando a una persona no le interesa su propósito. Amén. Cuando a una persona no le importa, no le interesa su asignación, su diseño divino, no tiene un gran interés en esas cosas. Por eso vive en un estado de complacencia espiritual. No hay un interés real en desarrollar su vida espiritual y por lo tanto no busca a Dios. No tiene interés en buscar a Dios. Su vida cristiana está simplemente abandonada a sus circunstancias. La apatía te lleva a ser negligente con tu vida espiritual. Te da igual buscar a Dios o no buscar a Dios, orar o no orar, leer la Biblia o no leer la Biblia, venir a la iglesia o faltar a la iglesia. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la apatía primero te hizo insensible a tu necesidad de Dios y ahora te lleva a menospreciar tu necesidad de tener una relación genuina y cercana con el Señor. Es bien peligroso. Probablemente algunas personas no se den cuenta lo peligroso que esto es. Porque en tercer lugar, como resultado de la apatía, nos volvemos indiferentes y desinteresados hacia las cosas más importantes de la vida. Escuche bien. Para una persona apática, las cosas que más le deberían de importar son las que menos le importan. El orden de prioridades de un creyente debe ser el siguiente, y escúcheme bien. Dios, número 1. La familia, número 2. Alguien dijo, ¿what? Dije, la familia, número 2. 3, la iglesia y nuestro lugar en el plan de Dios. Ese debería ser el orden de nuestras prioridades. Pero para una persona que ha caído en la apatía, parece que esto no importa demasiado, porque en lugar de ordenar las prioridades de esta forma, en su lugar colocamos el amor excesivo por uno mismo. Alguien dice, lo que le hace falta a este mundo es amarse más. No carecemos de amarnos más. Es más, nos amamos al punto de la idolatría. Tienes que amarte más. ¿Ha escuchado las frases? Tienes que amarte más. Tienes que perdonarte a ti mismo. Cosas que están centradas en el hombre. Una persona en un estado de apatía coloca el amor excesivo por uno mismo y por su aspecto personal. Para una persona apática, cómo se ve es más importante que su relación con sus padres. Para una persona en apatía, su aspecto personal es más importante que pasar tiempo con su familia. Una mujer en apatía, por ejemplo, en el matrimonio, tiene más interés en su aspecto personal que en su propio esposo. Hello. Ahora, en su lugar, no solamente colocamos el amor excesivo por uno mismo y por el aspecto personal, también los placeres de este mundo son una prioridad. Hoy en día a muchos jóvenes no les importa la preocupación de los padres, porque lo que más les importa es disfrutar de la diversión y de los placeres de este mundo. Así que no están conscientes. Por ejemplo, si los padres están preocupados porque no saben dónde está su hijo, y como el hijo está en la fiesta, está en la parranda o está con los amigos, y él está disfrutando de los placeres, no le interesa lo que su familia esté pasando, esté sufriendo, esté padeciendo. En su lugar colocamos el dinero, por ejemplo. El dinero tiene más valor que nuestras relaciones. El dinero tiene más valor que nuestra relación con Dios. El dinero tiene más valor que la iglesia. Esas son
consecuencias de la apatía. Me importa más la opinión de la gente, por ejemplo, y descuido las cosas más importantes. Descuido a Dios, descuido a mi familia, descuido mi lugar en el plan de Dios, descuido la iglesia, y todo está en un tremendo desorden. Eso es lo que usualmente sucede, y esa es la razón por la cual es tan peligrosa la apatía. Y le voy a repetir los 3 puntos del peligro de la apatía. Número 1, la apatía es peligrosa porque nos hace insensibles a nuestra propia necesidad de Dios. Número 2, la apatía nos lleva a ser negligentes con nuestra vida espiritual. Y número 3, la apatía nos hace indiferentes y desinteresados hacia las cosas más importantes de la vida. La pregunta es, ¿qué causa la apatía? Diga, ¿qué causa la apatía? Me di cuenta de que hay distintas formas en que una persona puede caer en apatía. Y quiero mencionar, porque no puedo ignorar que muchas veces detrás de la apatía existen fuerzas espirituales. Y aquí es donde yo quiero que abra los ojos, amada iglesia de Jesús. Cuidémonos de volvernos incrédulos. Cuidémonos de volvernos incrédulos a la realidad que hay un enemigo de nuestras almas, que vivimos en un mundo caído que está bajo la influencia de Satanás y de una legión muy numerosa de demonios regados por toda la tierra. Muchas personas no se dan cuenta de que muchas veces detrás de la apatía que experimentan hay fuerzas espirituales en operación. ¿Alguien dice amén? La depresión, el desánimo y la opresión demoníaca son fuerzas espirituales que pueden generar apatía. Usted puede decir, pastor, la depresión es una enfermedad. Mi amado hermano, la depresión es un espíritu. El desánimo detrás carga un espíritu, y la opresión demoníaca, bueno, en su propio nombre lleva la definición. Pero todas estas son fuerzas espirituales que pueden generar apatía. Muchas personas no se dan cuenta que muchas veces su estado de apatía se debe a opresión demoníaca. Y claro, como vivimos en el siglo XXI, en el siglo de la comunicación, en el siglo de la información, en el siglo de la modernidad, en el siglo de las definiciones simples a verdades profundas, no reconocemos que podemos estar bajo la influencia de un demonio. Y qué difícil se le hace a un cristiano reconocer que puede estar bajo la influencia de un demonio. Mire, yo no tengo ese problema, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo comienzo a experimentar este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones en mi vida, a mí no me importa cuál es el origen. Yo le estoy hablando del origen o de las causas de la apatía para que usted lo entienda y para que usted pueda combatirlo adecuadamente. Pero cuando las cosas me suceden a mí, no me importa la fuente. Yo peleo todas las trincheras, la espiritual y la natural o la emocional. Y no me importa ponerme la mano en la cabeza y decir, yo reprendo todo demonio que venga sobre mi vida para oprimirme y para llevarme a un estado de apatía, de frialdad y de desinterés a las cosas de Dios. Por la sangre de Cristo y la autoridad del nombre de Jesús, demonio fuera, aleluya. El pastor ora. No digo por sus demonios, porque no son míos. Claro que sí, porque yo he aprendido que muchas veces la razón por la cual yo me encuentro en un estado de apatía o de desinterés es porque hay una fuerza espiritual detrás. Y muchas veces he experimentado cómo esa fuerza espiritual se rompe. Vamos a ver cómo resolver el problema de la apatía, no me quiero adelantar. Pero es real, diga real. Diga, los demonios son reales. Son más reales de lo que tú te imaginas.
pero el poder de Dios es real también. Los ángeles de Dios son reales también, y la unción del Espíritu Santo que pudre los yugos es real también. Ahora, ya hablamos de las fuerzas espirituales que pueden causar la apatía, pero por otra parte también hay fuerzas emocionales. Diga, fuerzas emocionales. La desilusión, la ofensa, la frustración pueden llegar a ser fuerzas emocionales que también resultan en apatía. Hay que saber identificar cada una de estas situaciones. Hay que saber identificar cada uno de estos enemigos, porque esto nos va a ayudar a romper con toda actitud apática de nuestro propio corazón y entonces experimentar libertad. Hay fuerzas espirituales que pueden producir apatía y hay fuerzas emocionales dentro de ti que pueden producir apatía. Una es una fuerza externa y otra es una fuerza interna. Una actúa de afuera hacia adentro, pero la otra es como tú reaccionas a las circunstancias. Una es espiritual, otra es emocional. Y las dos pueden llegar a ser razón por la cual una persona está en un estado de apatía. Ahora, ¿cómo yo puedo vencer la apatía? Escuche bien. Y yo creo que hay cosas que ayudan, pero que no son la solución. Yo creo que si hay una fuerza espiritual, hay que hacer uso de armas espirituales para vencer. La Biblia dice en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 19, Jesús está hablando con sus discípulos, pero Jesús está hablando con todos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Gloria a Dios. Él dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Alguien aquí cree la palabra de Dios? Jesús dijo: les doy potestad, les doy autoridad de hollar, de pisar encima de serpientes y escorpiones. Y obviamente Jesús no te está mandando a pisar reptiles ni insectos. Él está refiriéndose específicamente a demonios. Si alguien habló de demonios fue Jesús. Si alguien enseñó y manifestó la realidad de los demonios en el mundo, antes siquiera de que en el Antiguo Testamento pudiera haber una explicación más clara, Jesucristo vino y quitó el velo del mundo espiritual y reveló la operación demoníaca tal y cual es, y llamaba a los demonios por su nombre. Y cuando venía un hombre enfermo, muchas veces él no oraba para que el hombre fuera sanado, sino que él reprendía un espíritu de enfermedad. Locos y toda clase de personas desquiciadas eran liberadas por el poder de Dios mediante el ministerio de Jesucristo cuando Él echaba fuera a los demonios. Si usted lee los evangelios, usted va a encontrar que Jesucristo hacía 3 cosas específicamente en su ministerio, o hizo 3 cosas: predicó el evangelio, sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Usted ve a Jesús haciendo eso todo el tiempo. Predicó el evangelio, sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Diga: yo también tengo que echar fuera a los demonios. El Señor sabía que usted y yo enfrentaríamos enemigos espirituales, y muchas veces la apatía, como ya dije hace un momento, tiene un origen demoníaco. Un origen demoníaco. ¿Cuántas veces yo he sentido libertad de actitudes que muchas veces se atribuyen directamente a la persona, cuando en realidad eran fuerzas espirituales que estaban operando? Y al momento de orar, y al momento de reprender, y al momento de echar fuera, experimenté libertad, experimenté paz. Yo recuerdo en una ocasión hace años atrás algo que fue una experiencia muy reveladora. Estaba yo leyendo hace muchos años atrás un libro de una pastora que se llama Joyce Meyer. Probablemente ustedes deben conocerla, algunos. Y estaba leyendo un libro que se llama La batalla por tu mente. Si usted no ha leído el libro de La batalla por tu mente de Joyce Meyer, léalo, muy buen libro.
También nuestro apóstol tiene un libro que se llama La batalla por tu mente, exactamente igual. Y entonces yo estaba leyendo el libro y llegó un momento cuando ella te da la indicación de que tú hagas una oración por ti mismo. Y entonces ella da instrucciones de que tú pongas tu mano en tu cabeza y que tú digas: espíritus que atan la mente, en el nombre de Jesús los echo fuera de mi vida. ¿Sabe? Yo recuerdo haber hecho exactamente lo que ella dijo. Me puse la mano en la frente, me puse la mano en la cabeza y entonces dije: espíritus que atan la mente. Y cuando yo mencioné los espíritus que atan la mente, en ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Y cuando yo dije: en el nombre de Jesús los echo fuera de mi vida, ahora sentí que algo verdaderamente estaba sucediendo. ¿Cuántos han tenido esta clase de experiencia? Sentí que algo verdaderamente estaba sucediendo. Lo hice un par de veces y entonces de repente sentí una libertad. Escuche bien. Sentí como si mis pensamientos de alguna forma hubieran sido liberados de una fuerza que yo mismo no estaba consciente que estaba operando en mí. ¿Alguna vez usted se ha sentido turbado, se ha sentido como que su mente no conecta, no tiene paz? Usted está lleno de pensamientos, hay una incoherencia, hay un revolú, un torbellino en sus pensamientos, no hay paz. Y muchas veces eso puede llegar a ser fuerzas espirituales que están operando en su vida. Y que si usted verdaderamente creyera la palabra de Dios, usted se atrevería y fuera más valiente para rechazar y para echar fuera en el nombre de Jesús. En vez de acabarse la caja de las aspirinas, como la mayoría de la gente hace ahora, porque es más fácil creer en la aspirina que en un demonio. Y claro, usted se puede acabar la caja de las aspirinas y probablemente se le quita el dolor. Pero hay veces, y son muchas las veces, donde lo que verdaderamente está sucediendo es o tiene un trasfondo espiritual. ¿Alguien dice amén? La apatía muchas veces alberga detrás espíritus que influyen en la conducta y en las actitudes de las personas. Hay personas que de repente están completamente influenciadas, no pueden ver, es el problema. No pueden ver, no se dan cuenta de que hay actitudes específicamente que provienen de fuerzas espirituales detrás. Y entonces hay una influencia sobre su conducta y sobre sus actitudes. Por ello, escuche, en la autoridad de Jesús, diga: en la autoridad del nombre de Jesús, y en oración, en el poder de la sangre, debemos renunciar, número uno, a esas actitudes, y número dos, echar fuera los espíritus que pueda haber en operación hasta alcanzar la libertad. Gloria a Dios. Ponga su mano en la cabeza ahora en el nombre de Jesús y diga: en el nombre de Jesús, más fuerte, en el nombre de Jesús, fuera toda apatía de mi vida. Cubro mi mente con la sangre de Cristo. Todo espíritu que oprime mi mente y mi vida, ahora en el nombre de Jesús, fuera. Diga: fuera. Yo renuncio a la apatía en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a mi Señor. Si los cristianos tuvieran más convicción en esto que acabamos de hacer, hubiera más libertad y hubiera menos gente endemoniada en la iglesia, hubiera menos gente apática, menos gente indiferente, menos gente desinteresada, menos gente fría del alma y del corazón. Es en la autoridad del nombre de Jesús, en el poder de la sangre y en oración que usted y yo renunciamos a las actitudes y echamos fuera los espíritus que pueda haber en operación hasta que alcancemos una completa libertad. Estamos hablando ahora de cómo vencer la apatía. Número uno, echa fuera al diablo. Dile a tu hermano de al lado: echa fuera al diablo. Ahora, número dos, escuche esto, porque ya hablamos de que la apatía puede tener un origen demoníaco. No lo olvide.
Por favor, no lo olvide, la apatía puede tener un origen demoníaco. Pero segundo, también la apatía puede tener un origen emocional. ¿Por qué? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7: por fe andamos, no por vista. Diga conmigo, por fe andamos, no por vista. Y entonces muchas veces nosotros podemos vencer la apatía por medio de nuestra fe, número uno, y caminando en amor, número dos. Diga, por medio de mi fe y caminando en amor. ¿Por qué? Porque muchas veces la apatía nace de una situación emocional. Como creyentes, usted y yo no podemos vivir bajo el gobierno de nuestras emociones. Esto es peligroso. Escuchen, como cristianos no podemos vivir bajo el gobierno de nuestras emociones, sino bajo el gobierno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Sin la fe en la palabra de Dios y sin la fe en la dirección del Espíritu, usted y yo estamos en alguna forma confinados a que nuestras emociones gobiernen nuestra vida. Y usted sabe que como seres humanos experimentamos toda clase de emociones que son inofensivas, pero hay otras emociones que son destructivas, como el odio, el rencor, el resentimiento, la ofensa, la desilusión, la amargura. Emociones que gobiernan la vida de las personas. Hasta que usted no aprenda a caminar en fe, usted va a caminar gobernado por sus emociones. Por eso es que la vida cristiana para usted no es algo firme, algo estable, algo que se mantiene en avance, sino que está sujeto a cómo usted se sienta y a cómo usted piense, a cómo se levante. Por eso tenemos estas frases: se levantó de buenas, se levantó de malas, se levantó con el pie izquierdo. Emociones que no pueden gobernar la dirección de mi vida, ni las decisiones que yo tomo. No pueden gobernar mi perspectiva, mis relaciones. Yo no siempre me siento con ganas de amar, y sin embargo amo porque eso es lo que la palabra de Dios me manda a hacer, y segundo, porque eso está en mi naturaleza espiritual. Y así usted puede experimentar toda clase de emociones que son cambiantes, son fluctuantes. Entonces usted tiene que aprender a poner sus ojos en la realidad eterna de la palabra y no confiar en usted mismo. No confíe en su propio corazón, no confíe muchas veces en esas emociones que tratan de gobernarlo y llevarlo a tomar decisiones que pueden ser un error. ¿Cuánta gente comete graves errores en su vida por hacer caso de sus emociones y no de la dirección del Espíritu Santo? Entonces, lo que nos liberta del yugo de las emociones es poner nuestros ojos en la palabra de Dios y obedecer a la dirección del Espíritu Santo. Ahora escuche, por otra parte, si nuestras emociones fueron lastimadas, porque mucha gente cae en apatía como resultado de lo que otra gente le hizo. La decepción muchas veces lleva particularmente a los cristianos a caer en un estado de apatía. El pastor no me saludó hoy, y entonces por esa razón ya usted los ve ahí con una cara. Usted dice, bueno, ¿qué le pasará al hermano? Y el hermano está pensando, no me importa, el pastor no me saludó, el hermano no me saludó, me vieron feo, hablaron de mí. Ay, Señor. Dile a tu hermano de lado, aprende a perdonar. Dile otra vez, aprende ya a perdonar.
Porque muchas veces la apatía viene como consecuencia de la desilusión. Mire, en los matrimonios es muy común. Uno, en algunos casos son los dos cuando ya la cosa se pone difícil, pero hay veces que uno de los cónyuges cae en un estado de apatía. Esa actitud de no me interesa. Se enojó, no me interesa. Se contentó, no me interesa. Hello. ¿Por qué? Porque tu esposo, tu esposa hizo algo que te molestó o que te ofendió, y como resultado de lo que alguien te hizo, ahora tu actitud es indiferencia. Ahora tu actitud es apatía. Ahora tu actitud es no me importa. Me dice que casi no le ponga sal a los huevos con jamón, pero gloria a Dios, no me importa. Se los voy a dar bien salados. Y si se enoja, no me importa. Diga apatía. Cuando ya no nos interesa lo que nuestra actitud o nuestras acciones puedan provocar en la vida de otras personas. Yo tengo que tener un genuino interés en todo momento por lo que yo haga pueda causar en otros. Y no puedo montarme en ese macho, yo soy así, y si me van a amar, que me amen como yo soy. Pero pareces un puercoespín. Nadie te puede agarrar por ningún lado, porque por donde sea picas. Y tú dices, así me tienen que amar, pero te amamos, pero ya estamos todos espinados. Mira cómo tengo las manos. ¿Por qué no te pules las agujas? Dile a tu hermano, púlete las agujas, gloria a Dios. Apatía porque me desilusionaron por lo que otra persona me hizo. No me importa Dios, no me importa si me ven, si no vengo, si. Mire, ay Señor, cuántas veces tratando de rescatar gente que ha caído en un estado de apatía, y usted ve que hay un desinterés, hay un desgano, hay una complacencia total, y usted se da cuenta de que la razón es por lo que alguien más le hizo. Jesús, que tiene la culpa. Claro, cuando, escuche bien, porque la apatía emocional se escuda muchas veces en lo que otras personas me han hecho, y encuentro entonces una justificación para mi estado y rehúso cambiar, ya que no soy culpable directamente. Fue lo que alguien me hizo, yo no soy culpable. Fue lo que alguien más me hizo, gloria al Señor. Y entonces el Evangelio de Marcos capítulo 11 verso 25 dice: y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, dice, para que también tu Padre que esté en los cielos te perdone tus ofensas. Muchas veces nuestra libertad de la apatía se encuentra en el amor, se encuentra en el perdón, se encuentra en la fe que me ayuda a no caminar por la vista, a no caminar por las emociones y a no caminar por lo que siento. Gloria a Dios. Y el tercer punto de cómo ser libres, cómo vencer la apatía, es lo que compartía con ustedes en Santiago capítulo 4 verso 8. Escuche: acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Dile a tu hermano, toma la iniciativa. ¿Sabe? Como ya nos dimos cuenta, la apatía paraliza el alma, entumece la voluntad, insensibiliza el corazón a la realidad. Por eso, de acuerdo con lo que Santiago dice, todo movimiento en dirección al Señor de nuestra parte debilita la apatía y mueve a Dios en nuestra dirección. Toda iniciativa, mi amado hermano, debilita la apatía, porque recuerde, la apatía paraliza, la apatía debilita la voluntad, nos lleva a la inacción, nos lleva al conformismo, nos lleva a la complacencia, nos lleva a la negligencia, nos lleva a la pereza. La apatía nos lleva a la pereza. Por eso es que usted ve
que muchas veces cuando una persona tiene depresión, no se baña. Cuando usted tenga así, lleve una racha de días sin bañarse, analícese. Analícese. ¿Por qué no me quiero bañar? Porque usted está pensando por el frío. Ay. Bueno, si usted estuviera en el Polo Norte. Pero es verdad. ¿A alguien le ha pasado eso? No le importa. No le importa oler a... No le importa oler a las puertas del infierno, gloria a Dios. La apatía trae desorden, trae inmundicia. Yo me he dado cuenta de esto. La apatía atrae la inmundicia. La gente se pone cochina. Su casa está cochina. ¿Le seguimos o? ¿En serio? La apatía me hace indiferente. Pierdo el interés. No me importa. Y entonces ahí aparece la inmundicia. Hay flojera, hay conformismo y aparece la inmundicia. Por eso es que muchas veces cuando usted vea, cuando usted de repente tiene una experiencia poderosa con Dios, de repente usted siente ganas de arreglar su cuarto. Jóvenes, yo tengo el testimonio de un joven hace algunos años atrás. No es de aquí, así que ni se imagine a nadie. Donde me confesó literalmente, me dijo: pastor, tenía 3 meses sin limpiar mi cuarto. Y usted podía encontrar en mi cuarto desde ropa sucia hasta trastes sucios. Usted podía encontrar la cama extendida. Yo comía algo y lo dejaba en el mueble. Olía mal el cuarto. Hasta yo olía mal. Me echaba perfume para que nadie se diera cuenta. Pero dice, un día yo tuve una experiencia con Dios en la iglesia, me dijo. De repente sentí como que algo se rompió y como si un velo, como si una nube de confusión, de engaño, de mentiras se hubiera roto en mi cabeza. Dice, y de lo primero que yo me di cuenta después de esa experiencia fue de la terrible inmundicia en la que yo estaba viviendo. Se da cuenta de que él no estaba consciente antes de tener esta experiencia con Dios de la condición en la que estaba viviendo. Ahora estaba bajo la influencia de la apatía y entonces él había perdido totalmente el interés por sus circunstancias, por su cuarto, por su aspecto personal, por su situación, por la forma en la que estaba viviendo. Pero no fue hasta que él tuvo una experiencia poderosa con Dios en oración en la iglesia, donde de repente la mentira, el espíritu que estaba en alguna forma influenciando su mente para que él perdiera su sensibilidad, se rompió, se quebró completamente. Y lo primero que él se dio cuenta fue que estaba viviendo en una terrible inmundicia. Dice, pastor, después de la iglesia llegué a mi casa y lo primero que hice fue comenzar a limpiar mi cuarto. Comencé a sacar la basura, comencé a barrer, y mientras barría estaba llorando porque sentía la presencia de Dios sobre mí. Dios me había liberado, gloria a Dios, y ahora había recuperado el interés, había recuperado la conciencia de la condición en la que estaba viviendo, y me dio repugnancia y comencé a hacer cambios, comencé a moverme. Vea, la apatía te lleva a la inacción, pero cuando el Espíritu Santo rompe la apatía en ti, lo primero que haces es actuar. Limpió su cuarto, ordenó, limpió, lavó la ropa, lavó los trastes, limpió todo. De repente, ahora todo estaba otra vez en orden, todo oliendo bien, ordenado, limpio, como resultado de que se había roto el espíritu de apatía. Ahora, escuche bien, porque esto mismo que él expresa que le sucedió
en su cuarto le sucede a la gente en su vida espiritual. Cuando una persona cae en la apatía, no le importa el estado de su corazón ni su condición espiritual, y puede estar viviendo en la inmundicia del pecado, de la desobediencia, de la frialdad, de la indiferencia. Puede estar viviendo sumergido en su conmiseración, sumergido en su opresión, sumergido en su confusión, sumergido en sus propias emociones que se lo carcomen a él mismo. Y entonces, de la misma forma que el cuarto de este joven estaba hecho un desastre, así muchas veces se vuelve la vida espiritual de la gente que cayó en apatía. ¿Sabe cuál es el asunto? Que nadie se da cuenta hasta que se rompe. Cuando se rompe la apatía, usted lo sabe, porque lo primero que usted siente es voluntad para accionar, voluntad para hacer lo que antes no quería hacer y usted sentía que no le importaba. Que ore, ¿para qué? Pero ahora usted ha recuperado su sensibilidad acerca de la necesidad tan grande que tiene de Dios. Ha recuperado su sensibilidad acerca de la importancia de tener una relación personal con Él, y ha recuperado la sensibilidad acerca de las cosas más importantes de su vida. Se da cuenta de que usted no es lo más importante y de que hay otras cosas más importantes. Si usted comienza a hacer lo que quizás antes hacía pero dejó de hacer, o comenzó a hacer aquello que no estaba haciendo, por causa de haber sido abrazado por esta actitud. Esto es real, mis hermanos. Esto es real. Aún, vea, cuando sientas resistencia en tu misma mente y en tu voluntad como resultado de la apatía, haz el esfuerzo con la ayuda de la gracia de Dios. Esfuérzate por hacer algo, avanza un paso, haz una oración de clamor, adora con pasión, declara tu libertad. Rompe tu rutina, rompe tu rutina. Dile a alguien: rompe tu rutina. Gloria a Dios, aleluya. Declara tu libertad, adora con pasión. Haz algo que no has hecho antes. Veniste a la iglesia con una mala actitud. Bueno, ahora intenta adorar a Dios como no lo habías adorado en los días anteriores. Declara la palabra de Dios. Haz una oración y pide la ayuda del cielo, aunque no tengas ganas. Dile al Señor: ayúdame. Haz algo, toma la iniciativa, porque esa iniciativa puede liberar el poder de Dios a tu favor y puede romper cualquier fuerza espiritual que esté provocando la apatía en tu propia vida. Haz lo que no habías hecho, o haz lo que hacías antes si habías descuidado. ¿Sabe que Dios le reprochó a una iglesia en el libro del Apocalipsis y le dijo: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, has dejado de hacer las cosas que hacías antes, has dejado de amarme como me amabas antes, has dejado de servirme como me servías antes, has dejado las actitudes que tenías antes en dirección a mí. ¿Qué fue lo que sucedió? Probablemente la apatía tocó a tu puerta, probablemente el desinterés tocó a tu puerta y no, quizás te diste cuenta y fuiste cayendo y cayendo bajo su influencia, hasta que ahora te encuentras en una condición donde te preguntas: ¿cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo fue que llegué a sentirme tan frío cuando antes lo que había era fuego? ¿Cómo fue que llegué hasta aquí donde no me importa hacer o no hacer la voluntad de Dios, cuando antes para mí eso era lo más importante? ¿Cómo fue que dejé de perder el interés por mi matrimonio? Alguien está aquí, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo fue que perdí el interés por agradar a Dios y agradar a mis padres? Gloria al Señor. ¿Cómo fui que perdí el interés de pertenecer a una iglesia y de amar a mis hermanos y servir a Jesús? ¿Cómo fue que perdí el interés en mi trabajo? ¿Cómo fue que perdí la pasión y la energía y mis planes y mis sueños y mi visión? ¿Cómo fue que perdí toda esa fuerza que me mantenía a mí entusiasmado y lleno de ánimo, queriendo hacer con la ayuda
duda de Dios, lo que Él me había mandado a hacer. ¿Cómo fue que yo llegué, perdón, a este estado donde no me importa lo que suceda, donde no me importa cómo me sienta, donde no me importa si oro o no oro, no me importa si sirvo a Dios con excelencia o lo sirvo con las patas, como decía mi mamá, no me importa si predico a Jesús o que la gente se vaya al infierno? ¿Cómo fue que llegué hasta ahí? ¿Cómo fue? La apatía, amados hermanos, es un poderoso enemigo de nuestra época. Y este mundo y este sistema está diseñado para producir apatía en tu vida, en dirección a las cosas que verdaderamente importan en esta vida. Te vende una vida falsa, te vende una vida que no es la voluntad de Dios, para que entonces tú la cambies por lo que es más importante. Solamente con esta estrategia, echando fuera al diablo, caminando en fe y en amor, y tomando siempre la iniciativa. Cuando alguna gente se va a cansar de que lo estén arreando para orar? Cuando te van a hacer a ti en el alma y en el corazón hacer lo que tienes que hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí está el problema, ahí está la apatía. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces. No me pregunte por qué, pastor, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo. Alguien me dijo hace pocos días, yo sé lo que debo hacer y sin embargo no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque hay apatía, porque hay indiferencia y se tiene que reventar en el nombre de Jesús. Yo declaro que sobre esta iglesia se revienta todo demonio de apatía en el nombre de Jesús. Toda frialdad del alma se revienta en el nombre de Jesús. Toda actitud de desgano y de desinterés en la gente, gloria a Dios, aún en mí como pastor, en mi familia, en mis líderes, en la gente que sirve y en la congregación. Que el Espíritu de Dios venga como un río para echar fuera el espíritu de apatía y de desinterés, y de traer nuevamente esa fortaleza, esa fe, esa pasión, esa energía, ese ánimo, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Porque yo no nací para ser frío, mi amado hermano. Yo no nací para tener una religión. Yo no nací, gloria a Dios, yo no nací para ser apático. Yo nací, gloria a Dios, para tener fuego en mi alma y en mi espíritu, gloria al Señor. Y muchas veces me he encontrado asqueado de mi propia condición cuando me doy cuenta que estoy bajo la influencia de esa actitud o de ese espíritu. Y entonces me encierro en un cuarto o me vengo a la oficina de la iglesia y clamo a Dios y pido la ayuda de Dios y reclamo que el cielo haga algo por mí. Tomo la iniciativa. Mi hermano, cuando estás bajo el espíritu de apatía y tú sientes que tu voluntad no tiene fuerzas para actuar, recuerda siempre esto: un solo acto puede mover a Dios en tu dirección. Acercaos pues a Dios, toma la iniciativa, rompe la resistencia, rompe la inercia. Gloria a Dios. Pero no permitas nunca, termino ya, que la apatía gobierne tu vida, mi hermano. Dile al que está a tu lado: no permitas que la apatía gobierne tu vida. Záfate, gloria a Dios. Záfate, gloria a Dios. Libérate, gloria a Cristo. Usted no sabe cuántas veces yo me he liberado y cuántas veces tendré que seguirme liberando hasta que, gloria a Dios, hasta que Cristo venga. Haz lo que no habías hecho. Eso que te costaba trabajo. Usted estaba en la iglesia y decía a alguien: levante sus manos, y usted: apatía. Dígame. Hágalo. Levante sus manos. Diga amén, diga gloria a Dios. Mire, yo digo lo que me digan que digas, y eso me va a ayudar, gloria al Señor, a ser completamente libre de toda influencia demoníaca. Hay que ser libres de la apatía a todo costo. Recuperar el ánimo, el entusiasmo, el interés
y la pasión por el diseño de Dios para nuestras vidas, eso debe ser nuestra prioridad, porque ahí, en la voluntad de Dios y en el diseño de Dios para nuestras vidas, está nuestra realización, está nuestra alegría y está nuestro llamado. Es ahí donde está nuestro lugar. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Levante una oración al cielo ahí, en el nombre de Jesús. Diga: hoy yo me despojo en el nombre de Jesús de la apatía, y en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre del pacto eterno, hoy echo fuera a todo espíritu inmundo de mi vida. Todo espíritu que produce apatía en mí, todo espíritu que produce apatía, gloria a Dios, hacia mi condición, todo espíritu que produce apatía en mi vida espiritual, toda negligencia, toda falta de interés, ahora mismo en el nombre de Jesús se cae. Dígalo: se cae. Yo no lo tolero, yo no lo acepto. Yo no acepto la apatía, yo no acepto la indiferencia, yo no acepto el desánimo, yo no acepto el desgano, yo no acepto ninguna fuerza que me oprima y que me mantenga conforme y complaciente delante de mi propia condición. Hoy yo rompo la resistencia. Dígalo: hoy yo rompo la resistencia. Hoy yo me levanto, y es más, voy a orar como no he orado antes. Si no me gusta levantar la voz, hoy voy a levantar la voz para decir que en el nombre de Jesús toda frialdad del alma es quebrantada, y todo poder del enemigo sobre mi vida y sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús, se rompe. Hoy se rompe la apatía de esta congregación. Hoy se rompe la apatía de esta iglesia. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que el fuego del Espíritu Santo viene sobre esta atmósfera para liberar a los corazones que han perdido el interés, para liberar a los corazones que han perdido el ánimo, que han perdido la energía, que han perdido el vigor. Padre, libera a tu pueblo. Señor, libera a tu iglesia. Señor, libera nuestra mente y nuestro corazón, y que nuevamente arda la llama, arda la llama, arda la llama en nuestra alma, porque tú, Señor, eres un Dios en fuego. Tú eres un Dios apasionado, Señor, y tus hijos no podemos ser de ninguna otra forma. Señor, perdónanos por toda actitud de apatía. Hoy hemos descubierto a este poderoso enemigo, Señor. Hoy nos hemos dado cuenta de su acechanza, de su peligro. Y te pedimos que no permitas que nunca nos conformemos. Nunca nos conformemos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Apláudale a mi Cristo, por favor.